Dios bendiga, seguimos con la lectura de Mateo número 12. Estamos leyendo el Nuevo Testamento y el día de hoy vamos a recordar las preguntas para tener una mejor interpretación. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Quién lo dice? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Todo esto para tener una mejor interpretación del texto. Capítulo número 12, versión Reina Valera del año 1960. Los discípulos recogen espigas en el día del reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generaciones de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos nos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Por todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Vamos a realizar unos pequeños comentarios sobre esta lectura del día de hoy. Los discípulos andaban con el Señor Jesucristo y Él les había dicho con anterioridad que con Él no había ni comida, ni bebida, ni nada, que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Así que los discípulos tuvieron muchos momentos en que tuvieron hambre. Era un día de reposo y empezaron a arrancar espigas. Los fariseos todavía no habían tenido un enfrentamiento fuerte con el Señor Jesús, pero este día, estos momentos en que se empezaron a hacer cosas en el día de reposo, ellos empezaron a tener una actitud en contra del Señor Jesús. Y por eso le preguntan: ¿por qué tus discípulos empiezan a buscar y a arrancar espigas y a comer en el día de reposo, que eso es ilícito según la ley de Moisés, dicen ellos? Pero el Señor Jesús los confronta y les dice: pero no hizo así David. David entró a un lugar donde no debía entrar, comió de una comida que no debía comer y no se le fue contado como ilícito. Es más, en el día de reposo los sacerdotes todo el tiempo trabajaban dentro del templo. El templo les permitía, porque estaban ellos trabajando para el templo, haciendo labor para el templo. Y Él les explica: yo soy mayor que el templo, el que está aquí es mayor que el templo. Ellos no entienden y sin embargo lo que tienen es ira, porque el Señor empieza a hacer cosas en el día de reposo y queriéndoles mostrar que Él es mayor que el día de reposo. Para ellos el Señor Jesús estaba blasfemando. Entonces aparece en la escena un hombre de la mano seca. Se cree que tal vez ellos lo llevaron para que el Señor Jesús hiciera un milagro y él cayera en la trampa. Pasando de allí, dice que vino a la sinagoga de ellos, donde estaban los fariseos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Tal vez había unas malas intenciones, porque el Señor siempre estuvo buscando y estuvo mirando las intenciones del corazón, y siempre juzgó las intenciones del corazón de los fariseos. Y de una vez le preguntan, le hacen una pregunta que es una trampa: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Como queriendo descubrir qué respondería el Señor. Y Él les dice que la ley permitía que si a uno se le caía una oveja en el día del reposo, la persona la pudiera sacar. Ahora dice: ¿cuánto más vale que un hombre, que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Dice: por consiguiente, hacer el bien en el día de reposo es totalmente lícito. Entonces el Señor hace el milagro y los fariseos en ese momento de una vez empiezan a planear cómo destruir al Señor Jesús. El Señor vuelve y se va, y muchas personas lo siguen, y también hace como la lectura de Isaías, cuando Él normalmente hace muchos milagros, pero les dice a las personas que no hagan alarde de ello. Y eso tiene que ver con la lectura de Isaías, que dice que el siervo a quien el Señor había escogido, a quien agrada el alma, dice: anunciará a los gentiles el juicio, no contenderá, no voceará, es decir, no hará alarde de las cosas que hace. Y eso era lo que pedía el Señor para justamente cumplir su ministerio, como estaba escrito en el libro de Isaías. También aparece en la escena cuando un endemoniado, ciego y mudo es llevado ante el Señor Jesús, y el Señor Jesús lo libera. Y aunque había hecho muchos milagros, la gente dice: este debe ser el hijo de David, ¿cierto? Porque es que cumple con todas las características que decía Isaías, de sanar, de echar demonios fuera. Pero los fariseos ya tienen sus planes y siguen diciendo que lo que hace el Señor Jesús no es por Dios, sino por Beelzebú. Jesús, de una vez conociendo los pensamientos de ellos, les dice: pero venga, ustedes están diciendo
que por el demonio se echan los demonios. ¿Cómo es posible que una casa actúe contra ella misma? ¿Cómo prevalecerá tanto? ¿Cómo es que prevalece? Dice, no, así no es. Lo que es en realidad es que por el Espíritu de Dios yo he hecho los demonios y por eso el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces él dice, aquí solamente hay dos caminos. O es conmigo o es contra mí. El que está conmigo recoge o desparrama. Por tanto les digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Está diciendo que la blasfemia contra el Espíritu, es decir, porque en la lectura de Marcos explica claramente este mismo hecho, y lo que hacen ellos es atribuirle el poder de Dios a Satanás. Conociendo uno que una cosa se está haciendo por el poder de Dios y se le atribuye a Satanás, lo que estoy haciendo es blasfemando contra el Espíritu Santo. Y por eso él vuelve y dice, vea, es que sean correctos, como decía la lectura anterior que habíamos hecho, por los frutos le conoceréis. Del buen árbol sale buen fruto, y del mal árbol sale mal fruto, porque del fruto es que se conoce el árbol. Ustedes son una generación de víboras, les dice a los fariseos. ¿Cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Todo lo que dicen es maldad. De ustedes del corazón no salen sino maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón salen sus buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. He ahí que nosotros siempre respondemos a las actitudes, a las cosas que pasan en nuestra vida, de lo bueno o de lo malo que hay en nuestro corazón. Cuando yo me altero, cuando yo grito, cuando yo hago algo de este tipo, no es porque alguien externo me lo generó, sino porque es que algo interno en mi corazón me lo generó. Porque de tus palabras, dice acá, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que el llamado es a cambiar nuestro corazón, para que cuando hablemos, para que cuando actuemos, siempre estemos actuando llenos de amor que esté lleno en nuestro corazón. Los fariseos aún siguen ellos ya planeando cómo acabar con el Señor, y le dicen, bueno, denos una señal de que ustedes, respondieron algunos de los escribas, maestro, pedimos señal. Y él les dice a ustedes, les vuelve y les replica que ellos son los malos. La generación mala y adúltera demanda señal. Y ustedes lo que demandan es señal, pero en realidad señales ya se habían dado, pero una señal propia como ellos querían, dice, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jonás estuvo en el pez, lo que estaba representando también era como una resurrección. Estuvo 3 días, estuvo prácticamente muerto, se levantó y predicó, y la gente de Nínive conoció y se arrepintió. Pero el Señor les estaba diciendo también a ellos, ustedes van a vivir lo mismo y muchos de ustedes se van a negar al Evangelio. Peor va a ser la condición de ustedes en el día del juicio. La reina del sur, que vino desde muy lejos a conocer a Salomón, también los va a juzgar a ustedes, porque ella desde muy lejos vino a buscar a Salomón, y uno mayor que Salomón es el Señor Jesús. Entonces les dice, ustedes teniéndome aquí no me buscan, ustedes escuchando no escuchan. Entonces en el juicio van a tener una peor condición. El Señor cuenta una parábola y dice, la persona que tiene un espíritu inmundo y se es echado de la persona, pero esa persona en realidad deja su casa vacía, es decir, no busca de Dios. Y como vimos ahora, o las personas o son de Cristo o no lo son. Si la persona cree que simplemente se le fue expulsado el demonio y ya con eso está bien, prácticamente lo que hizo fue dejar la casa vacía y darle lugar a que el mal regrese a su vida o esté siempre en su vida. Porque lo que nos llama a hacer el Señor Jesucristo realmente no es simplemente a dejar la casa vacía y decir yo no hago ni lo uno ni lo otro, no comparto ni esto ni lo otro. Es tomar la posición, y nuestra posición que debemos tomar es la posición de Cristo, ser cristianos, elegirle a Él y seguirle a Él. También se aparecen en la escena que los hermanos y la madre de Jesús, y le dicen a Él, ahí afuera están tus hermanos, ahí está tu madre.
y le dicen, ellos quieren hablar contigo. Y el Señor Jesús va y les dice, pero en realidad, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? ¿Quiénes son? Está explicando, dice, no son los hermanos de carne, mi madre, la biológica, no es tan importante como aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque ellos sí son mis hermanos así a plena, con mayor virtud, lo que está diciendo ahí. No quiere decir que uno no deba querer la familia hay que amarla definitivamente. Sin embargo, con Cristo tenemos una nueva familia, una familia que son nuestros hermanos y tenemos un Padre que es nuestro Padre Celestial. Así hemos terminado también algunos comentarios sobre el capítulo 12 de Mateo. Continuaremos mañana con una próxima lectura. Dios les bendiga.